Buenas tardes, sean bienvenidos a esta segunda charla del módulo 2 de Gerencia y Mercado del programa que ustedes ya bien conocen de Gestores Forestales del Futuro, que hemos desarrollado desde la Oficina Nacional Forestal para que sirva de insumos para ustedes quienes se encuentran en su proceso de formación como futuros colegas ingenieros forestales, así como otros interesados que se reúnen en estas tardes con nosotros a modo de conocer temas de actualidad y temas que nos permitan también fundar nuevas bases para importantísimos retos que tenemos en el sector forestal en los próximos, hoy y en los próximos años. Para esta ocasión tenemos una charla que se ha titulado como Hitos del Desarrollo Forestal en Costa Rica. Sin duda alguna, el país, específicamente la actividad forestal a través del sector forestal ha generado importantísimos logros, ¿verdad? Ha atravesado situaciones también eh, trascendentales en su momento, como hoy también sabemos que tenemos temas medulares. Y hemos organizado entonces hoy la participación de una persona a quien estimo muchísimo, un gran amigo y que también ha aportado muchísimo al desarrollo, como dice el título de su charla, al desarrollo forestal en Costa Rica, y que me voy a permitir introducir. Se trata del ingeniero Gilbert Canet Brenes y se los presento a continuación. Don Gilbert Canet es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de Costa Rica en el año 1979. Cuenta con un estudio posgrado en sistemas agroforestales del CATIE de 1981 y de gerencia de proyectos de desarrollo en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, en el 2012. El ingeniero Canet se ha desempeñado como jefe del Departamento Campesino de Desarrollo Forestal de CAFOR, quienes podrán recordar, y si no, dentro de poco también van a conocer un poco más. Director de varios proyectos de cooperación con socios estratégicos como Holanda, Suecia, Finlandia. Ha sido vicepresidente de la Comisión Latinoamericana de Investigación Forestal de la FAO, gerente de manejo de recursos naturales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y administrador forestal del Estado. Una gran trayectoria y una persona con todas las calidades para poder hoy conversarnos sobre este tema que, como les decía, se ha titulado Hitos del Desarrollo Forestal en Costa Rica. Le doy la bienvenida a don Gilbert. Nos complace poder contar con su presencia, don Gilbert. De antemano, muchísimas gracias y el micrófono es suyo a partir de ahorita, la cámara. Así que, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Sebastián. También lo apreciamos un montón. Agradecer a la ONF que me dio la oportunidad de estar esta tarde acá, a don Néstor Baltodano, su presidente, y a Felipe Vega, su director ejecutivo. Bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora, por cierto, está muy atinente al bicentenario, ¿verdad? Que estamos precisamente en este mes y que es estamos un poco renovando, recordándonos de nuestra historia patria. Pues bueno, hoy vamos a hacer un repaso también sobre nuestra historia del sector forestal. Antes de empezar con el relato, quisiera hacer unas consideraciones generales. Bueno, la primera es que el ámbito de esta conferencia, conversatorio, lo ubico entre 1969 hasta el 2015 y lo divido en 3 periodos. Uno que va del 69 hasta el 85, otro del 85 al 92 y el último del 93 al 2015. ¿Por qué? Bueno,
porque se ubica más que todo o se relaciona con las formulaciones de las diferentes leyes forestales. Y lo del 2015 porque, bueno, había que cerrarlo en algún momento y tomé la decisión de cerrarlo en el 2015 con un hecho también muy relevante. He tratado pues de contextualizar los diferentes periodos haciendo, digamos, un repaso muy pequeñito sobre los aspectos económicos y sociales que había en esos momentos, conversar algo sobre el tema de investigación, obviamente el tema normativo, la institucionalidad que teníamos en ese momento, todo el desarrollo también de la academia, el apoyo de cooperación internacional y el tema de organizaciones forestales privadas. No haré mención de nombres en específico. Y como, bueno, comentarles que se está elaborando un documento que se llama Reseña Histórica del Sector Forestal de Costa Rica. Esta presentación estaba muy fundamentada en eso. Obviamente como rescate de información histórica, pues hay muchos documentos, mucha información y observaciones también, que me gustaría que al final de esta presentación, ahí está mi correo electrónico, me las hagan llegar. Puede ser que haya, obviamente, tenga omisiones, tal vez a algunos aspectos que se me han olvidado por ahí o no se han referenciado. Y entonces, más bien les solicito que nos ayuden a ir mejorando ese rescate de la información histórica forestal. Bueno, empezaremos. Bueno, se me olvidó decir que la duración de esta presentación tiene alrededor de 1 hora. El primer hito, que va de 1969 a 1985, es importante rescatar y hacer mención que durante los años 50, 60 y 70, Costa Rica comienza a impulsar un modelo de desarrollo basado en las agroexportaciones. Esto conlleva a un marco de política muy fuerte. En ese momento el ITCO, Instituto de Tierras y Colonización, era el que lideraba este proceso de reforma agraria. Y paradójicamente el ITCO tenía la función de hacer parcelas, de titular parcelas, pero también de proteger los bosques. Okay. Una paradoja en ese sentido. Durante esos años se registraron tasas superiores a 50, de deforestación superiores a 50.000 hectáreas. Partimos de un 71 de cobertura forestal en los 50 y esa deforestación básicamente era promovida por el aumento de la frontera agrícola, las actividades de la ganadería extensiva, políticas gubernamentales de titulación de tierras, como mencionaba el ITCO, la política crediticia, que los bancos tenían mucha disponibilidad y mucha disposición de prestar los recursos para apoyar a los productores, a los parceleros. Obviamente también pues había explotación ilegal. Y el tema de los incendios, que siempre estuvo presente y afectaba bastante. Y el desarrollo urbanístico que ya en esos años comenzaba a impactar. Ok, dentro de ese marco se formula la ley 4465, la primera ley forestal en 1969, y crea la Dirección General Forestal dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería y establece por primera vez ciertas normas para el manejo de bosques y programas de incentivos forestales. Ok, entonces se le traslada esta competencia forestal al Ministerio de Agricultura. Interesante porque ya desde 1972, una de las disposiciones, digamos, de incentivos forestales, que fue el régimen forestal voluntario, en 1972 ya tenía 570 hectáreas inscritas. Importante también destacar que en el 77 se crea
el servicio de parques nacionales. Ya alrededor de 1969 se crea la primera área protegida y una forma visionaria se crea el servicio de parques nacionales. Ya en 1978, ok, vamos a ver. Durante ese primer, digamos que década, del 69 al 78, la generación de profesionales que estaban gerenciando y dirigiendo este tema forestal eran básicamente agrónomos. Habían salido algunos pocos profesionales a estudiar forestales en Brasil, México, pero ya en el 78 salen los primeros egresados forestales de tecnológico, que fue creado en el 71, y de la Universidad Nacional, que fue creada en el 73. También rescatar que a mediados de los años 70 contamos con la participación de algunos consultores internacionales, holandeses, belgas, alemanes también, que vinieron a hacer sus aportes a ese naciente actividad forestal. Y también, aproximadamente en 1974-75, una gran cantidad de profesionales forestales provenientes de Chile, en vistas de los problemas políticos que habían en ese momento en este país, se ven obligados a salir de Chile, y algunos de ellos llegan a la Universidad Nacional de diferentes disciplinas, pero también en los temas forestales. Y Chile, bueno, de todas maneras, siempre fue un referente forestal junto con Brasil, y dieron su aporte significativo. En 1979, la Dirección General Forestal firma un convenio de cooperación técnica con la FAO. Este convenio trajo una cantidad importante de expertos en varias disciplinas, tanto es así que tuvo que crear una unidad dentro de la estructura de la Dirección Forestal para poder atender esta cantidad de expertos. Que comenzaron igualmente a dar su apoyo importante, sus experiencias especialmente en otras partes del mundo. Hay que rescatar y destacar también el aporte del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATI en temas de investigación forestal y agroforestal, y también en el desarrollo de capacidades, especialmente mediante estudios de posgrado, maestrías. Entonces ya con eso estábamos teniendo una base académica y científica sólida. En el 79, mediante el decreto ejecutivo 94-95, inicia la implementación, importante señalar, de la primera generación de incentivos forestales para fomentar la reforestación, conocida como deducción del impuesto sobre la renta, la cual se gestionó por medio del Departamento de Reforestación de la Dirección General Forestal. La Ley Forestal 7032 del 69 ya había establecido estos incentivos, pero no fue hasta 10 años después en que se crea el decreto, el reglamento, y se entra en operación. Esta deducción del impuesto sobre la renta tenía básicamente dos modalidades. Por cierto, esto se desarrolla mucho más en detalle en el documento que mencioné. Había dos modalidades. El gasto comprobado reconocía hasta $2,000 por hectárea. El gasto comprobado era de que, bueno, había un monto fijo, que eran la segunda modalidad, de $1,100 por hectárea, pero la de gasto comprobado reconocía otras inversiones necesarias para poder desarrollar e implementar los proyectos de reforestación. En términos de colones, para tener alguna idea, en el 79 el monto
que se dio al puro principio fueron 16.000 colones por hectárea, en el 84 subió a 50.000 y en 65 subió a 70.000 hectáreas, a 70.000 colones, perdón. Ustedes imaginarán que nuestros profesionales forestales tenían, si acaso, un año, año y medio de estar ya ejerciendo y se encuentran con un marco legal, institucional y un marco financiero que estaba promoviendo a gran escala la reforestación en este país. Obviamente fue un periodo de aprendizaje en el que se vieron enfrentados estos, bueno, ya nada más para hacer una mención de que en mi caso personal ingresé a la Dirección Forestal en 1978 y igual aquí se inicia también la segunda generación de profesionales forestales que conducimos el desarrollo forestal de Costa Rica durante los próximos 30 años o más. Ok, volviendo al relato, es importante destacar que en este periodo también tuvimos un gran apoyo de la cooperación internacional, comenzando en 1979 por el proyecto Leña y Fuentes Alternativas de Energía del CATI, AID, Dirección General Forestal. En 1981 el proyecto Conservación de Recursos Naturales Corena. En el 82 el proyecto de Desarrollo Agroforestal PRODAF, financiado con el apoyo de la GTZ, y el proyecto COSEFORMA en la zona norte, también de la GTZ. Aquí posiblemente se me faltan algunos proyectos que como les mencioné, me gustaría que me manden sus referencias sobre este particular. Esta cooperación también fue vital. El proyecto Madeleña, para no extenderme mucho en ese proyecto, pero sentó las bases de la investigación forestal, sacó al CATIE de su finca en Turrialba y la llevó hasta las fincas de los pequeños y medianos productores. Así se comenzó a generar lo que se llamó la investigación participativa. Se logró incrementar el menú de opciones de especies forestales a más de 50 especies para ese menú de selección para los proyectos de reforestación. El proyecto Corena igual fue un proyecto que dejó una huella muy importante. Personalmente menciono de que este proyecto se adelantó un poco a la época porque estableció los créditos de diferentes actividades que desarrollaban los productores y era un crédito mixto, financiaba y apoyaba las actividades estrella, o sea, las actividades principales de los productores, ya sea ganadería, café o otro tipo de cultivos, y también daba un crédito, pero un crédito dirigido y diseñado de tal forma que esa actividad productiva de corto plazo financiara el crédito para la reforestación. En el año 82 el proyecto PROAF también fue un proyecto muy importante regionalmente hablando, porque fue básicamente agroforestal, en Puriscal, Turruares, en estas partes, que además de tener condiciones muy marginales para la ganadería, tenía un desarrollo de la caficultura muy importante. Durante ese periodo también se dio un aspecto que caló en la cultura forestal que se estaban gestionando en las diferentes regiones del país. La Dirección General Forestal tuvo aproximadamente 15 viveros institucionales en diversos territorios. ¿Viveros institucionales a qué me refiero? Bueno, que todos los insumos, la mano de obra y todo corría a cargo del Estado, y destacando, por supuesto, el vivero Alfredo Anderson, que producía alrededor de 1 millón de árboles anuales, además de que se convirtió en un vivero escuela. Muchos pasábamos por ese vivero.
También es otro proyecto importante que se desarrolló, fueron convenios con colegios agropecuarios y se establecieron cerca de 20 viveros en diversas partes del país. También, más o menos en el mismo sentido, 10 viveros con organizaciones campesinas. Y algo interesante que lo promovió mucho el proyecto Leña fueron los viveros familiares. También Corena financió este tipo de actividades. Viveros familiares, o sea que llevó la actividad forestal hasta el patio de las fincas. En 1982 se establece el primer fideicomiso forestal, 178 Banco Nacional, con recursos provenientes del proyecto Corena. Hay que acordarse, en 1982. Se conforman varias organizaciones del sector privado. Obviamente, ese gran activismo que se venía gestionando, especialmente con temas de reforestación, genera que se cree la Cámara Nacional de Empresarios Forestales, CANEFOR, y igualmente la Cámara de Industriales de la Madera, CANAIMA. En el 79 a 1982, Costa Rica entra en una de sus peores crisis económicas. La caída del PIB, altas tasas de inflación, bajos salarios, desempleo, el modelo agroexportador se comienza a debilitar. Y entonces el país comienza a tener números macroeconómicos muy, muy complicados. De ahí es donde vienen entonces los ajustes estructurales, los famosos PAES, pues con la intención de estabilizar la economía del país, que se caracterizaba por abrir mercado, la privatización de una serie de servicios que brindaba el Estado. Entonces, en ese marco, ¿verdad? De principios de los 80s, el país realmente se vio obligado a acudir a estos fondos internacionales y a suscribir los PAES. Haciendo ahí también, relacionando y no dejando por fuera lo que estaba pasando en la academia, durante los 80s, estos profesionales forestales, muchos de ellos salieron al exterior a especializarse, a sacar doctorados, estudios de posgrado, etcétera, en diferentes disciplinas, y a fortalecer esa base de conocimiento que necesitábamos en ese momento. También anoto que en 1987 se llegó, bueno, aquí hay datos que no son coincidentes, obviamente, por el desarrollo que se tenía en términos geoespaciales de fotografías aéreas, y que se determinó que la cobertura forestal de Costa Rica, algunos dicen que era del 21%. En mi caso personal, criterio experto, yo estimo que andaba tal vez entre el 25 y 28% del territorio nacional. Y bueno, más adelante haré mención, pero esos datos o esas estimaciones las fundamento en el inventario forestal del 2013, porque Costa Rica, para mi concepto, nunca tuvo una tasa, una cobertura forestal más baja del 27%. Bueno, en todo este contexto, ¿verdad? Se crea la segunda ley forestal, la 7032, el 6 de mayo de 1986. ¿Ok? Esta ley establece un cambio institucional, crea el MINEREN, el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, y se trae del MAC 4 direcciones: la Dirección General Forestal, la del Servicio de Parques Nacionales, la Dirección General de Vida Silvestre y el Instituto Meteorológico Nacional. Eso significó, digamos, de primera entrada,
que se le diera un mayor nivel, un mayor respaldo institucional, en este caso que nos interesa al tema forestal, porque en el Ministerio de Agricultura el tema forestal estaba muy subordinado a otros temas más importantes, como la ganadería, la caficultura, la extensión, la investigación, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que no teníamos como mucho apoyo en ese momento, y ya al vernos que formamos parte de un ministerio nuevo, pues eso digamos que nos sentimos cómodos en ese momento con esto. Tengo que hacer mención que también en el 82, en el 86, con la ley 7032, se creó el Departamento de Desarrollo Campesino Forestal de CAFOR, que habilitó y desarrolló algo muy importante, que es el concepto social comunitario. Incluso uno podría hacer aquí un capítulo aparte, pero bueno, dejémoselo para el documento que se está escribiendo. Pero ese concepto incorporaba al sector campesino a la silvicultura como otra actividad más productiva de su unidad. Y se hizo a través de las organizaciones campesinas de base. Podría haber sido, como lo hacía el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que los agentes de extensión, las oficinas de las agencias de extensión, que eran las que tenían el contacto directo con los productores individuales, visita finca y todo este tipo de cosas, esa era una opción. Pero en el caso de nosotros, no teníamos esa cobertura ni esa capacidad instalada de infraestructura para poder atender a los agricultores individuales. Entonces tomó una decisión muy importante, que fuera a través de las organizaciones de base ya existentes, tipo cooperativas, centros agrícolas cantonales, asociaciones de desarrollo comunales, asociaciones de desarrollo indígena, y también en ese marco, estas organizaciones se agruparon en 5 organizaciones regionales, por decirlo así, ya un segundo piso de organizaciones regionales, específicamente forestales, y la Junta Nacional Forestal Campesina, JUNAFORCA, que era la instancia nacional de representación nacional del sector campesino forestal. Ok, la ley 7174 que más adelante voy a explicar por qué, de dónde sale la ley 7174, que es básicamente la misma ley 7032, elimina la deducción del impuesto sobre la renta y crea un nuevo incentivo, el certificado no forestal. Entramos a la segunda generación de incentivos forestales. Esta modalidad tenía este incentivo tenía 4 modalidades, y aquí se va a tener que ponerme los anteojos. En 1988 entra en operación el certificado de abono forestal. Acuérdense que este certificado lo que daba trabajaba con los medianos y grandes reforestadores. Ellos sí trabajaban directamente, porque eran alrededor de 250. El monto que se les trasladaba era de $800 a $900, y se plantaron cerca de 41,000 hectáreas. En ese mismo año, 88, entra en operación el certificado no forestal por adelantado, el CAFA. Y bueno, el primero era desarrollado también, implementado a través del Departamento de Reforestación Forestal. Este segundo, el CAFA, a través de CAFOR, se plantaron alrededor de 36,000 hectáreas, participaron 10,300 productores forestales en más de 60 organizaciones de base. La diferencia, bueno, los montos eran similares. La diferencia es que se partía del concepto que el campesino tenía tierra y mano de obra, pero no tenía capital. Entonces, el certificado le daba por adelantado el porcentaje que le tocaba para el primer año. En el 92 entró el manejo de bosques, el CAFA, con el cual se financiaron el manejo de 22,100 hectáreas. Y en el 92 también el certificado de protección de bosques, el CPB, que financió aproximadamente 22,000 hectáreas.
El CAFMA lo desarrolló el Departamento de Aprovechamiento Forestal y Manejo Forestal, y el CPB lo implementó de CAFOR. Este certificado vino a democratizar la opción de los incentivos, porque a diferencia de la deducción del impuesto sobre la renta, que en ese momento decíamos que era un poco clasista, porque solamente pues, se podían beneficiar de él las personas físicas o jurídicas que pagaban renta. Entonces, no todos en esos momentos, bueno, ahora cuesta y antes menos, ¿verdad? No todos pagábamos renta. Entonces, este nuevo incentivo permitía que a partir de 1 hectárea ya se recibieran estos recursos a través de un certificado. Ok, en 1979 aparece la cooperación internacional. En ese momento, bueno, yo creo que ahora sí puedo ver. En ese momento, Costa Rica era sexy para la cooperación internacional. En el 79 vienen los Países Bajos y por medio de un mecanismo innovador que era la conversión de deuda externa, se crea el Fondo de Desarrollo Forestal. Y este mecanismo de conversión de deuda externa, solamente 3 países en el mundo tomaron la decisión de que esa deuda que tenía, en este caso específico, con Holanda, con el Reino de los Países Bajos, se convirtiera en naturaleza. Uno de esos 3 países fue Costa Rica. Una decisión también inédita para el momento, porque habían otras necesidades, podían haber otro tipo de necesidades sí, del país, pero bueno, dichosamente se tomó esa decisión. Y algo importante de este Fondo de Desarrollo Forestal fue que permitió la incorporación al sistema de incentivos a los agricultores que no tenían escritura. Esto la verdad que incorporó a toda esta masa de poseedores de tierra que por razones diversas no podían demostrar legalmente que eran poseedores de esa tierra. Y entonces el certificado forestal los excluía de ahí. Y el donante, en este caso Holanda, como ponía el dinero, dijo, bueno, no, a mí me interesa ese segmento, y hacia ahí va dirigido. Era un poco menor el monto, 500 hectáreas, y se plantaron 13.000 hectáreas con estos recursos. Y también el FDF, por primera vez, financia el establecimiento de sistemas agroforestales. Se plantaron cerca de 70.000 árboles en diversos arreglos espaciales, y bueno, la inversión general fue aproximadamente de $650.000. Ok. Siguiendo en el segundo periodo, ¿verdad? 86-95. Algunos proyectos de cooperación continuaron con sus segundas fases. Fue el caso de Madeleña, de PRODAF, COSEFORMA, FINIA 4, FDF-AST. Estos proyectos tenían la particularidad, y como debería ser, de que como son proyectos forestales, deben de abarcar hasta donde sea posible todo el ciclo productivo y las diferentes actividades de la actividad forestal. Ok, aquí venía un poco el dato que mencioné anteriormente. En 1990 se declara inconstitucional la ley 7032. Ojo que habíamos dicho que en el 86 fue que se había firmado y creado la ley 7032. Y no fue casi 4 años después que se declara inconstitucional. Entonces hubo que correr bastante. Y en el mismo año se firmó la nueva ley, la 7174, pero que en el fondo es la misma ley 7032. La principal, digamos que arreglo que se hace ahí es que la ley 7032 había sido aprobado con una mayoría simple, y según la normativa debería haber sido con una mayoría calificada. Así que bueno,
quedamos en un limbo ahí como unos 6 meses y por dicha que todo, los astros se acomodaron para poder salir rápidamente con la ley. Además, acuérdense que estábamos en medio de la emisión de certificados de abono forestal y bueno, era una complicación. En 1991, también otra decisión importante fue la creación del Departamento de Financiamiento Forestal. Este departamento gestionaba el Fideicomiso 0487, el programa 1010, el programa 178 del Banco Nacional, que venía de Corena. Hay un fideicomiso para pequeños y medianos reforestadores. Además, los proyectos de Holanda, Suecia y Finlandia dejaron también unos recursos de crédito que en el 88 Holanda y en el 92-94 Suecia y Finlandia, que fueron administrados y gestionados por el Departamento de Financiamiento Forestal. Porque la ley 71-74 le dio la posibilidad a la Ciudad Forestal de crear y manejar recursos a través de fideicomisos. Ok, también en este periodo importante se firma la Ley de Conservación de la Vida Silvestre en 1992. Ok, entramos al último periodo, el tercer periodo, que va del 96 al 2015. Vale la pena mencionar que en el 90 el modelo de desarrollo promovía una economía más abierta, se integraba en los mercados de bienes y servicios, y eso hacía presión a la producción nacional, indistintamente de que fuera de cualquier tipo de producción, a las exportaciones. En el 95 se firma el PAE 3. Este PAE 3, la verdad que todavía nos recordamos, la delegación de Costa Rica se trajo entre el portafolio de los acuerdos la eliminación de los subsidios. Y entre esos subsidios estaba, bueno, el CAT, que era el certificado de tributario, y el CAF. Bueno, también interesante, nada más importante, es que también ahí, en ese mismo año se crea la Cámara Costarricense Forestal, que hoy se llama la Cámara Forestal Madera de Industria. El país, a mediados de esa década, también nos acordamos que participó activamente en la firma de iniciativas mundiales orientadas hacia la Convención de Biodiversidad en el 92, la Agenda 21, la conservación, las convenciones sobre cambio climático a partir del 92, la lucha contra la desertificación en el 94, los programas de emisiones y deforestación y reducción evitada de REDD en el 2007 y los compromisos de alcanzar la carbono neutralidad en el 2015. Posteriormente, bueno, también se firma en ese año ¿cómo se llama? La Ley Orgánica del Ambiente. Bueno, en ese marco, ¿verdad?, de acontecimientos, viene la última ley forestal, la 75-75. Esta ley crea ya, ahora sí, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyo antecedente era el Departamento de Financiamiento Forestal, crea la Oficina Nacional Forestal, el pago de servicios ambientales, la prohibición de cambio de uso, que es el artículo 19, que ahora voy a hacer una referencia corta, y las regencias forestales en el artículo 21 de la ley forestal. Entonces el PSA entra en operación en el 88 y el compromiso país con el PAE 3 era eliminar el CAF. Entonces el sector forestal resiente ese cambio y se refleja, pues, viendo las curvas de reforestación, en la caída de la tasa de reforestación anual, pasando de unas 100 hectáreas por año a menos de 3.000 hectáreas por año. Y eso que hablamos de 3.000 hectáreas por año porque del 96 en que se crea el PSA
hasta el 98 aproximadamente, no se generó ningún PSA, sino que se continuó, obviamente, había un transitorio con el CAF. Pero ya a partir del 88, ya, bueno, en ese periodo hay cero PSA. Ante esa incertidumbre también de cambiar de un incentivo a otro, que ya era diferente, ya no era un incentivo, sino que era un pago, pero también se rompe algo muy importante, que era que se rompe la continuidad natural de la producción forestal a nivel de viveros. Todos sabemos que la actividad de viveros empieza casi 1 año y medio antes de que la planta salga del vivero. Entonces, ante tal incertidumbre de un cambio de incentivo, de que no se sabía si iba a haber dinero o no iba a haber dinero, ya los viveros del Estado ya no existían. Ahora solo quedaban los que tenía el sector forestal privado o aquellos viveros familiares. Entonces la gente, los viveristas dicen, no nos metemos porque hasta no saber, vamos a hacer una inversión en plantas. Entonces ahí se rompe una continuidad que costó muchos años, ¿qué dirías? Más de 5 años, en volver a recuperar la confianza de los viveristas y volver a tener una producción de más o menos razonable de plantas, para disponer ahora sí al PSA. Bueno, en el 88 se crea la Ley de Diversidad y crea el SINAC. Democratiza la toma de decisiones. Aquí es importante también anotar que esta creación del SINAC provoca una profunda reingeniería institucional. Yo digo a veces que corrió la sangre institucional. Se eliminaron muchos departamentos y básicamente se agruparon la Dirección General Forestal, la Dirección del Servicio de Parques Nacionales y la Dirección General de Vida Silvestre. Cada uno con sus departamentos que tenía en ese momento y se creó y se juntó en una sola gerencia, la Gerencia de Manejo de Recursos Naturales. Entonces, esta reingeniería también incorporó las especificidades y necesidades del sector forestal en un marco más holístico, con un nuevo enfoque ecosistémico, pero en donde el principal valor del árbol ya no era su madera, sino la capacidad de aportar servicios ecosistémicos. Entonces, se cambia el enfoque de la producción forestal maderera a una producción más integrada de otros servicios. Aunque según estudios de CATIE mencionan de que el 80% del valor de un árbol sigue siendo la madera. Okay. En el 99, como mecanismo de planificación de mediano plazo, se inicia la fórmula, se establece el marco de políticas forestales, 1999. Y en el 2001, en el mismo proceso, se elabora el primer Plan Nacional de Producción Forestal del país, lo que llamamos el PNDF, 2001-2011. Luego, en el 2010, en el 2010 entra también en operación el Programa de Reducción de Emisiones de Deforestación de la CCAD-GIZ, que dio apoyo importante al sector forestal. Ya el apoyo internacional en este periodo ya no era bilateral, como fue en los 80s, parte de los 90s. Ya el apoyo, y especialmente para Costa Rica, que nos declararon como un país de renta media, era a través de convenios regionales, como fue este caso, y que, bueno, nos vimos beneficiados directamente por ser un convenio regional y por ser Costa Rica parte del Comité Técnico de Bosques de la CCAD. En el 2011 se elabora el segundo plan
nacional forestal del 2011 al 2020 y después de un proceso de evaluación y formulación y el cual se oficializa en el decreto 36945. Ya se había, en el 2007 se había mencionado que el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, los planes de desarrollo forestal iban a ser el instrumento oficial de planificación del sector forestal, dándole un estatus más elevado, más importante a esa herramienta de planificación. Y en el 2014, el balance maderero en ese momento era alrededor de 1 millón de metros cúbicos, del cual, redondeando, bueno, ahí se ve, 77.6, provenía de plantaciones forestales. O sea, todo ese esfuerzo de los años anteriores de reforestación se estaba comenzando a recoger en este tercer periodo, significando, como lo ven, pues mayoritariamente el mayor aporte al balance maderero. El 20% venía tradicionalmente de los terrenos de uso agropecuario, sin bosque, potreros básicamente, y solamente un 2% de bosques. Aquí quiero referirme a lo que se mencionó en 2014, mencionaba el informe del Estado de la Nación, que decía que la gestión de los recursos forestales, que se indicó en la página 5, la realidad nacional posee una tendencia hacia la preservación y conservación de los bosques naturales a través del no uso de sus recursos maderables, situación que puede ocasionar un desabastecimiento de madera y un aumento de las importaciones de este recurso. Eso se decía en el 2014. También este periodo, ¿verdad?, de grandes cambios conceptuales, comenzando por el SINAC, el PSA. También en el 2015 entra el concepto de restauración o rehabilitación de paisajes degradados. En este contexto, Costa Rica se compromete a restaurar 1 millón de hectáreas, pero básicamente es en los sectores agropecuarios y forestal. Eso como parte de la iniciativa del Point Challenge. Entonces, ya ahí había un compromiso adicional de seguir, digamos que mejorando la cobertura. Claro, aquí el concepto era diferente. Era tratar de... bueno, y en el 2018, para ligarlo con lo anterior, el sector agropecuario establece las políticas del sector agropecuario para adaptarse y mitigar los efectos de cambio climático y, bueno, y la reducción de la pobreza rural. Aquí también, entonces, el sector agropecuario, junto con lo de restauración de paisajes degradados, prácticamente tienen un enfoque de paisaje, de ordenamiento territorial, para que incorporar las actividades de conservación y reforestación, pero en un marco de desarrollo agropecuario. En el 2014, bueno, otro instrumento también que se generó a nivel en la agenda regional de la CCAD, el Comité Técnico de Bosques de la CCAD, era que contábamos con el Programa Estratégico Regional para el Manejo de Ecosistemas Forestales 2013-2007, el PERFOR. Y ya para concluir, ya estoy llegando al tiempo, en el 2015, y quiero concluir con un hito importante, se concluye la elaboración del primer Inventario Nacional Forestal, que se inició en el 2013 y que era una de las estrategias relevantes de la Estrategia Nacional RED, con el apoyo técnico y financiero de la GIZ, indicando, entre otras productos inéditos de este inventario, que la cobertura en el 2013 era el 52.4%. Entonces, en términos de cobertura, empezamos con el 61%, caímos a un 27% y logramos subir en un 52%, básicamente con el aporte también de esta segunda generación de forestales que empezamos en el 78 a meterle el hombro al desarrollo del sector forestal. Bueno, quisiera dejar hasta aquí
mi exposición, agradecer y muchas gracias. Las gracias a vos, Gilbert, más bien por ofrecernos una presentación con la cual sin duda logramos un mayor entendimiento de lo que ha sido nuestra historia, la historia del desarrollo forestal en nuestro país, desde una perspectiva institucional, pero que sin duda es fundamental para la gobernanza. Es, ¿verdad? Sin duda la buena gobernanza de la que hemos gozado en momentos de nuestro quehacer en el sector forestal, pero también tendría que decir a ratos la no tan buena gobernanza que pudo haber surgido por algunas transformaciones, ¿verdad? En general nos generas un amplio espectro, ¿verdad? De lo que como sector forestal desarrollamos, pero que ahora nos quedan, les decía al inicio, retos que deben servirnos una presentación como la de Gilbert para acuñar lecciones aprendidas y que no vaya a ser que se vayan a cometer errores del pasado o, ¿verdad? O obviar elementos exitosos que a veces se dan por sentados que surgieron como generación espontánea y ninguna de las cosas vividas en el sector ha sido generación espontánea, ¿verdad? Sino que ha venido acompañándose de esfuerzo, de trabajo, de buenas ideas llevadas a cabo, ¿verdad? Como los proyectos que nos ha comentado y explicado don Gilbert. Así que aquí nos queda un gran pliego, un gran lienzo, un gran pliego de tela para cortar, Gilbert. Vamos a ver si también le damos paso a las preguntas de los participantes. Y de nuevo, muchas gracias, Gilbert, por la presentación. Vamos a abrir este espacio de preguntas y en primera instancia tenemos a nuestro colega Ángel Guevara que nos pregunta cuál ha sido la principal causa de poca vinculación del sector transformador de la madera en este proceso histórico de fomento forestal en Costa Rica para generar riqueza y los encadenamientos sostenibles en el tiempo. Te manda saludos, Ángel. Te repito, ¿cuál ha sido la principal causa de poca vinculación del sector transformador de la madera en este proceso histórico de fomento forestal en Costa Rica? Sí, bueno, causas pueden haber varias y es un tema que incluso, bueno, saludos a Ángel. Sí, él se fija que prácticamente yo no hice ninguna mención del tema de industria en la presentación. Pero el tema de la industria es una de las actividades más clásicas, más ortodoxas, más viejas de la actividad forestal. Antes del manejo forestal, antes de la reforestación. Entonces los cambios eran complicados de hacerlo porque ya había una forma de venir haciendo las cosas. Por otro lado, pienso que el acompañamiento financiero para hacer las transformaciones necesarias no fue muy claro. Era una inversión grande y también no había tal vez la seguridad igualmente, incluso en el tema de la materia prima, ¿verdad? Porque cada vez se fue complicando un poco más, se reguló más el tema del aprovechamiento forestal, entonces ya era un poco más los costos de transacción eran más altos. Y por último, el acompañamiento técnico necesario para la transformación, creo que ahí fallamos un poco. A pesar de que había un departamento de industria forestal, a pesar de que el tecnológico tenía el CIVI y luego la Universidad Nacional también tuvo su centro de industrialización forestal, sí creo que podríamos reconocer que nos faltó también un poco de acompañamiento, de motivación, de motivarlos y decir, bueno, no se sienta solo, hagamos esos grandes ingenierías industriales para poder seguir
a tono con el desarrollo, pero sí, efectivamente se nos quedó atrás la industria. Sí, y Gilbert, agrego que uno de los grandes aportes al desarrollo forestal con lo que nos has presentado, sin duda lo constituye la asistencia efectiva, es decir, la extensión forestal impulsada por Decafor y que posteriormente se ve presente en las demás dependencias de la Dirección General Forestal ligadas a reforestación, a industria, protección forestal y entre otros que hubieron en su momento. Sin embargo, en la actual Administración Forestal del Estado no encontramos ese vital componente y por tanto se ha perdido esa transferencia tecnológica hacia el sector privado, principalmente dirigida a los actores menos preparados y de menor escala. Eh, Eso podría ser también un elemento que relaciona la no vinculación del sector privado con estos aspectos mostrados en tu presentación. Y a su vez, entonces, más bien, quería aprovechar para preguntar que cómo funcionaba operativamente esa extensión forestal en los tiempos de la DGF. Y te lo pregunto porque muchas veces se considera este tipo de actividades como muy costosas. ¿Realmente lo era? Ok, vamos a ver. Apartando el tema de costo, es también un tema de capacitación. Eh, Entre una de las fortalezas que teníamos, bueno, que tenemos los agrónomos, acuérdense que es la primera, como lo mencionaba, el primer periodo hubo agrónomos, bueno, en mi caso particular, que soy agrónomo, entonces a nosotros se nos capacitaba mucho en la universidad para hacer extensión agrícola. Y eso fue uno de los fuertes, uno de los pilares, incluso de que el país lograra alcanzar indicadores de producción de récord mundial, como el café, el cacao, peleándonos un poco con Ecuador, el banano también, porque había un acompañamiento. Entonces, cuando en la división forestal rescatamos ciertos mecanismos, estrategias de extensión, especialmente una que estaba muy de moda a finales de los 80s, generada en Israel. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero era una metodología de extensión forestal, y esa metodología la llevamos ya teniendo un departamento campesino. Entonces ahora sí, hey, campesino, fincas, actividad productiva. Entonces, ok, entre dar asistencia técnica para café, ganado, frutales, y darla para forestales, no había mucha diferencia metodológicamente hablando. Ok, ahí, claro, la cooperación internacional jugó un papel importante porque sí nos facilitó algunos instrumentos, algunos recursos. Eh, eh, lo más clásico es la visita a finca, pero la visita a finca metodológicamente tiene una planificación. Las otras metodologías como la demostración, los días de campo, las rutas. Me acuerdo incluso forestalmente, todavía se acuerdan seguramente algunos de los famosos rallies forestales, que no era más que un día de campo visitando varias experiencias importantes en el tema forestal. Entonces, creo que fue mucho también de que no se logró incorporar esas metodologías de extensión. Y lo otro, bueno, en la actualidad sé que se han hecho algunos esfuerzos para poder oficializar un programa de desarrollo forestal, que me acuerdo que en algún momento participé con algunas observaciones, iban muy dirigidos, por lo menos se podían visibilizar algunos aspectos hacia lo que es la extensión, ¿verdad? Claro. Sí, y esperemos que culminen con buen éxito. Todavía a la fecha se sigue negociando sobre cómo debería operativizarse un programa de esas características, pero lo que no hay ninguna duda es de su urgencia. Continúo, Marco Quesada envía saludos y que sin duda este es un muy buen material para elaborar un libro. Así que también hay ansias por saber del libro. Gilbert. Luis Salazar, colega, saluda también y consulta cuáles serían para usted
las principales decisiones que se deben de tomar para reactivar de nuevo la reforestación en Costa Rica? Bueno, es un tema, ok, acuérdense que mi presentación llega hasta el 2015, ¿verdad? Pero bueno, ya en el 2010 aproximadamente habíamos mencionado de que el esquema de PSA se estaba agotando. Ya no estaba, digamos que cumpliendo con ciertos requisitos, ciertas necesidades del sector forestal. Y tanto es así que se demuestran los números, ¿verdad? Que no logramos motivar, ya sea por lo que dijo Sebastián, el tema de extensión, pero también porque, bueno, había los recursos como de PSA para eso específico, no se logró, digamos que, incorporar en la cantidad de hectáreas que se requería, pero también el contexto de las fincas es otro, el contexto socioeconómico es otro. Acuérdense que en los 80s, con toda esa depresión que hubo, habían especialmente áreas de potrero que la actividad ganadera cayó terriblemente. Es más, me acuerdo de las guerras de hamburguesas o una cuestión así que se hablaba, y entonces la exportación de carne cayó terriblemente. Entonces, obviamente, eso liberó áreas de potrero y la gente, especialmente los productores, los ganaderos y otras áreas, no había actividad productiva y entonces llegó el momento oportuno. Ok, en ese momento hay que hacer una lectura más integral de cuál es el contexto que hay. Posiblemente tengamos que hablar mucho del ordenamiento territorial y ubicar las diferentes actividades productivas para la cual son propicias las diferentes fincas, haciendo un análisis y un ordenamiento territorial dependiendo de su capacidad de uso, y entonces ahí comenzar a decir, ok, la parte alta aquí va a ser un incentivo para la regeneración natural porque ahí está la infiltración. Bajemos el ganado a la parte media y ojalá que los semistabulemos. Si tienen la caña o el café o agricultura orgánica, qué sé yo, pero hacer entonces un esquema de financiamiento que propicie el buen uso de la tierra. Y creo que ahí lograríamos incorporar a otros sectores, entusiasmar a otros sectores en esa nueva línea. Y no, como algunos colegas también decían del Ministerio de Agricultura, con justificación. Bueno, pues ustedes hablan de 1 millón de hectáreas, y pues ya tenemos el 52% de territorio con cobertura. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Verdad? Entonces, sí, yo creo que ya tenemos que pensar y hacer una reingeniería, repensar el esquema de financiamiento que para poder seguir reforestando. No vamos a lograr los niveles seguramente de las tasas de reforestación actuales, porque como lo mencioné, el contexto es otro, pero sí tenemos que tener una gran discusión para encontrar qué es lo que queremos también. O sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en las fincas, en nuestros territorios? Y bueno, si queremos reforestar, bueno, habrá que preguntarles a los dueños de la finca qué quieren, ¿verdad? Muy de acuerdo, Gilbert. Y sin duda que debemos poner mayor énfasis en el sector agropecuario como, ¿verdad? Como un área en la que, no un área, un sector en el que ellos mismos se han comprometido en mitigar los efectos negativos del cambio climático. Y que para eso entonces la restauración, la remoción de gases de efecto invernadero a través del componente forestal maderable, pues es la vía más costo eficiente. Y no tengo duda de que para poder llegar ahí de una forma exitosa, con una visión de negocio, pues se tiene que reestructurar el esquema de financiación para áreas de ese tipo, sin dejar de lado el fomento de las plantaciones en bloque, ¿verdad? Estoy seguro que no estás pensando en que debamos reemplazar una por otra, sino complementarlo. No, la madera siempre la vamos a necesitar. Así es. Y los sistemas agroforestales también, como los hemos conocido y demás. Continúo porque hay más. Johnny Méndez, bueno, nos plantea, le plantea, mejor dicho, ampliar el tema de CAFOR y cómo debería ser hoy el desarrollo forestal campesino. Creo que ya
lo abordamos sin querer queriendo hace unos minutos, pero no sé si tenías algo más que agregarle a Johnny en ese sentido, quien te saluda también. Sí, saludos igual. Ok, la verdad que en el segundo periodo yo podría calificarlo como que la edad de oro del sector forestal. Porque había una gran motivación, había recursos, habían incentivos acorde a esas necesidades de ese momento, etc. Sí, Decafor llega, digamos que en un momento donde esa ley forestal, que también para mí es una de las mejores leyes forestales, la 7032, crea todo un capítulo de desarrollo social forestal. Que bueno, aquí hay que, dentro de ese paquete de consultores que vinieron a principios de los 80, venía gente muy capacitada en temas de política forestal social. El caso en Honduras, bueno, dije que no voy a indicar nombres, pero de Honduras se había desarrollado conceptualmente algo muy innovador que se llamaba las AMIs, áreas de manejo integrado. Y como ya en Honduras habían de por sí naturalmente pinares y pinares, y entre los pinares había comunidades, entonces comenzó a desarrollar un concepto ahí. Ok, ese concepto se plasma un poco en el capítulo 5 de esa ley forestal. Pues, y luego también, como lo decíamos, todo ese tema de extensión agrícola que se transforma en extensión forestal. Y la decisión esta que se dijo, bueno, no hagamos un aparato grande como lo tiene el MAC de agencias de extensión y todo, porque el MAC desde que se creó tal vez con esa línea, ¿verdad? Nosotros no tanto. El tema forestal no se veía como una actividad productiva en ese sentido de como un cultivo. Entonces, se pudo también incorporar ese esquema y esa visión de extensión. Incluso me acuerdo que algunos de los profesores, esos que mencioné de la Universidad Nacional y algunos del TEC, nosotros les contratábamos cursos de extensión forestal, empezando incluso para que un forestal supiera que era una cooperativa, que era una asociación de desarrollo comunal, y luego ver cómo se trabajaba con eso. Y entendiendo de que nosotros no podíamos llegarle a los 10.300 productores, ¿verdad? Además, ni la caña ni el café tienen tantos productores directamente. Entonces era a través de organizaciones de base. Y las organizaciones de base nos sirvieron como un interlocutor legitimado por los mismos productores y se generó una trama social, una trama social interesantísima, ¿verdad? Lo gubernamental, las organizaciones campesinas, organizaciones de segundo nivel, una organización nacional, la cooperación por el otro lado, la academia por el otro lado. Entonces, la verdad que fue una conjunción de cosas que no fueron casuales, obviamente, fueron planificadas y donde había una voluntad también de sentarse a hacer las cosas, ¿verdad? Muchas gracias, Gilbert. Creo que queda mucho más detallado y ampliado el tema de extensión que sin duda aquí en las preguntas ha sido reiterado. De hecho, Johnny menciona que FONAFIFO financia el PSA, SINAC controla y nadie hace extensión forestal. Entonces, ahí ya le has complementado bien con tu respuesta. Rafael Bonilla, sí, saluda y agradece la charla, le parece muy interesante. Y don Marco Quesada también nos dice que gracias por ser tan claro, Gilbert, en relación a la no visibilidad de la industria. Pregunto, ¿por qué en su momento no se habló claro del sector de transformación primaria y secundaria? Es un tema, ¿verdad? Que está ahí siempre en la retina, ¿no? Te dejo para que puedas extenderle también a Omar. Claro, partamos del hecho en que no los atendimos, adecuadamente. El contexto de esa, especialmente del primer periodo, y se ratifica el segundo, era la reforestación.
La gente estábamos con la deducción del impuesto sobre la renta y todo lo que significaba financieramente eso, y luego con lo del CAF, que también era el boom de los recursos para tal y tal cosa. Creo que fue en el 96, tal vez, no sé si antes, que se hizo el primer inventario de industria forestal. Y el segundo se hizo y lo hicimos en Decafor, no, perdón, perdón, lo hicimos en la gerencia de recursos naturales, hicimos el segundo inventario nacional, creo que ya por el 2005, y, y nos dimos cuenta que en ese interín de no sé, de 20, 25 años, el sector había cambiado totalmente. Y lo estábamos viendo porque un caso clarísimo era lo que pasaba en zona norte, que pasar, bueno, que Johnny me corrija de los otros compañeros, de pasar de tener fácilmente 20 aserraderos, yo no sé si ahora subsisten 3 o 5, no sé, igualmente en el Valle Central. Eso es una especie en vías de extinción, los aserraderos. Y que los que quedan son como lagartos, en el sentido de que nos recuerdan los dinosaurios de antes, ¿verdad? Muy pocos, a no ser que engancharan con asuntos de exportación, lograron hacer la conversión. Pero prácticamente con muy o cero apoyo financiero de parte del Estado. Sí, los aserraderos portátiles, más bien era un problema porque igual por estar cuidando los aserraderos portátiles, la tala ilegal hacía fiesta, ¿no? Y entonces creo que ahí sí nos perdimos un poco en el tema de la industria y bueno, es un pecado original, seguramente de parte que obviamos en estos 45, 50 años de historia. Sí, así pues. Sin duda, me parece que faltó entender también el negocio en su completa dimensión y que cada uno de estos eslabones productivos requerían del igual apoyo. Y no solo la reforestación, ¿verdad? No solo el manejo de bosques, sino que, por supuesto, que el procesamiento de la materia prima que iba a surgir de estos era igual de relevante, pero a veces se mezclaron cosas. Yo, recuerdo que también hubo falta de conocimiento, de experiencia, de formación, ¿verdad? Entonces, si el que no sabe no puede ir a enseñarle a otro tampoco. Entonces, también eso se fue acumulando. Y aquí agrego, Gilbert, se fue acumulando más cuando entramos en esta época en la que el enfoque ecosistémico de la institucionalidad toma una fuerza y, como bien lo mencionaste, donde el principal valor del árbol entonces deja de ser la madera y se pone por encima los servicios ecosistémicos, pero para mí, y aquí se digo a mi criterio, con una concepción equivocada, como si antes los ecosistemas forestales no brindaran servicios ecosistémicos y ahora sí. Después, entonces crea esta institucionalidad y ahora sí vamos a procurar que genere servicios ecosistémicos, pero no, los ecosistemas forestales siempre han brindado servicios ecosistémicos y parte de esos servicios ecosistémicos, para que se mantengan en el tiempo, pues se requiere de que sean valorizados estos ecosistemas. Y también lo mencionas y soy consciente de eso, de que sigue siendo el producto maderable el primer generador de ingresos para quienes son propietarios privados de estos ecosistemas. Y al perderse esto, entonces, todavía más difícil tratar de jalar en la carreta al sector industrial, porque hasta cierto punto, ¿verdad? Comienza a verse como si fuera más bien un actor que no aporta a garantizar los servicios ecosistémicos cuando nosotros entendemos que esa conservación pues requiere de la actividad también productiva como una acción dentro de las diferentes acciones que puedan existir. Y al respecto, entonces, Gilbert, estamos a tiempo. Vos ahora que lo estás viendo desde otra perspectiva,
estamos a tiempo para revertir lo que llamo yo ese sesgo generado en lo que respecta al concepto de conservación. O ha pasado tanta agua debajo del puente ya que institucionalmente es difícil de revertir. Ok, o sea, institucionalmente, si me hablas de la institucionalidad, Sí. SINAC, Sí. Ministerio del Ambiente, sí lo veo difícil. Sí lo veo difícil. Porque creo, con esta nueva visión que se ha venido generando, que es una visión que no es que estemos en contra de esa visión, es una visión holística donde se le reconocen a las coberturas forestales, sea cual sea, artificial, natural, lo que sea, se le reconocen esos atributos de servicios ambientales. Pero la institucionalidad actual está focalizada más bien en fortalecer y de alguna manera jalar recursos sobre eso, ya no sobre la madera en sí, ¿verdad? Entonces yo siento que desde ahí sería complicado o difícil buscar una sumatoria, una conjunción de voluntades y decisiones políticas que son a veces complicadas. Y sí, además yo ubico más al tema de industria forestal de un Ministerio de Economía e Industria, decir algo, porque es una industria. Indistintamente de que procese tubérculos, que sea azúcar o café o lo que sea, es madera, pero creo que sí se requiere de una institucionalidad que entienda lo que es la industria y la industria forestal, que no es más que una especialización de un concepto industrial. Claro. Que depende de una materia prima cuyos permisos los otorga otra pata del banco distinta, ¿verdad? Ese es un gran reto. Con la respuesta que nos das, Gilbert, nos plantea un reto mayúsculo, ¿verdad? Porque sin duda es la percepción que se tiene en general, es la experiencia que desde acá personalmente se vive, ¿verdad? Desde la oficina esas son las señales que se reciben. Y sí, lo vuelve muy, muy retador. Adicionalmente, nos quedan unas más, perdón. María Cecilia Mora saluda y además agradece el recorrido histórico y que esa articulación se involucre en las fincas como corredores biológicos, nos escribe ella, y que los recursos lleguen efectivamente donde se requiere reforestar para regenerar todos los ecosistemas. Un comentario que hace. Al respecto de nada, quisiera agregar, o sea, obviamente no me referí mucho a otras cosas, pero así como el Inventario Nacional Forestal menciona que tenemos un 52.3% de cobertura, hay un mapa de corredores biológicos que menciona que tenemos más de un 27 o 28% de corredores biológicos que en buena teoría son terrenos de manejo sostenible de esas tierras, ¿verdad? Y adicionalmente a eso tenemos todo el sistema de áreas silvestres protegidas. Entonces, si sumamos ese tema, sí, los corredores biológicos, que son, claro, quiero aclararlo porque algunos a veces se confunden, no son áreas protegidas, son terrenos de propiedad privada. Y aquí me acuerdo de un dato que el inventario le había solicitado a uno de los técnicos, de que cuál era la cantidad de bosques sobreponiendo el mapa de áreas protegidas y el mapa y lo que estaba afuera, y fuera de áreas protegidas, la cobertura de bosque era arriba del 70%. ¿Okay? Mucho de ese 70% son los corredores que dice la colega, ¿verdad? Y que están ahí y que los hemos sabido incorporarlos al ecoturismo rural, ¿verdad? En los años 80, no por casualidad, el aporte del ecoturismo en el PIB era del 8%, precisamente fundamentado en las áreas protegidas, silvestres protegidas, y también en los bosques privados. Entonces, claro, ese tema es muy importante y ha sido un logro
prácticamente inédito, aunque el programa de corredores biológicos era a nivel de toda Mesoamérica, en Costa Rica la verdad que fue exitoso y espero que sigue siendo exitoso. Excelente. Y muy importante tenerlo en cuenta. ¿Veis? Las fincas privadas cumplen esa función vital, ¿verdad? En esos espacios. Y con más razón requieren de esos equilibrios para que esto sea duradero en el tiempo. Adicionalmente, y ya casi tenemos que ir cerrando, pero tenemos un par más aquí. Dani Simón dice, si la reforestación es cultivar madera, ¿por qué la industria forestal sigue siendo incipiente? No, sí, ahí te adelanto que no sé si incipiente, sino que hay también un asunto de competitividad que viene agudizándose a través del tiempo, no solo para la industria maderera, sino que para cualquier actividad productiva en este país, ¿verdad? Pero Sí, te adelanto ese. sí, ve. Esto es un tema, sí, es integral. La industria no tiene sentido que produzca cosas que nadie compra, ¿verdad? Tiene que tener un propósito, tiene que tener un nicho de mercado, tiene que tener a alguien que compre eso. Desgraciadamente, también tenemos la fama como productores de madera en las diferentes eh, etapas de la producción, de que la madera es muy cara. Y ya se parte de ese supuesto que es cara y seguramente tampoco es barata, pero entonces ya nos vamos a construir con los sustitutos de la madera. Eh, la, entonces, hemos perdido competitividad. El tema de competitividad siempre ha estado en los planes nacionales de desarrollo forestal. Y esa competitividad, uno de los grandes, digamos que lastres que tiene para ser competitivos, obviamente la tramitología, ¿verdad? Ya eso incorpora un costo muy importante de carga, el costo de producción, un costo importante. La otra cosa es, sí, la reforestación. Tal vez ahí, creo que de todo, la parte de todo del componente de producción forestal, comenzando desde la parte genética hasta la parte industrializada, de industrialización, el altísimo porcentaje, es cierto, lo concentramos en la parte de producción de madera. Pero tenemos el problema de que cada vez es menos el área disponible para producción y entramos en competir, ahora sí, con un cambio de uso, pero al revés, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, sí, hay que seguir reforestando para seguir aumentando la cobertura, pero no, ahora hay otras actividades más intensivas de productos agrícolas, la urbanización y los desarrollos turísticos que compiten por el uso del suelo, que incrementan el costo de oportunidad del suelo. Entonces, sembrar un árbol de melina cerca en Guanacaste, por decir algo, donde el costo de oportunidad de la tierra es muy alto y todo el tránsito y el viacrucis para poder tener ese árbol al final de 15 años o 18 años, no sé, es toda una aventura, la verdad, y creo que cada vez son menos los aventureros forestales. Claro. Así es, sí. Producir no es fácil hoy en día, no lo era antes, hoy en día es menos fácil. y, y al respecto, nada más para ir cerrando, Gilbert, lo que sí se necesita por parte del sector privado cuando desarrollar una actividad, no tiene las condiciones favorables, bueno, lo que sí necesita es que haya políticas claras, al menos. Y los instrumentos que hemos desarrollado y que bien nos presentaste son, y no dudo que serán vitales, ¿verdad? Para la correcta orientación del sector público y el sector privado. Pero hemos sido reiterativos en fallar en su incorporación eficiente en los planes operativos institucionales y sin lugar a duda en los planes nacionales de desarrollo. Desde tu experiencia, Gilbert, en la administración pública principalmente, ¿cuáles serían como esas lecciones aprendidas que valdría la pena reiterar o destacar, mejor dicho,
para tomar en cuenta ahora que estamos en miras de desarrollar un nuevo instrumento? A nosotros en el sector forestal nos pasa como en los otros sectores. Ya se han hecho suficientemente diagnósticos, estudios, y la verdad que eh, casi todos sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Tal vez algunos tendrán una prioridad de una cosa, otros de otra, pero en el paquete completo de soluciones casi podemos conseguir una gran mayoría y con diferentes pensamientos políticos, sociales, qué sé yo, a cuál es la hoja de ruta. Bueno, esto de hoja de ruta está también un poco complicado, pero bueno, ¿cuál es el plan a seguir? Entonces, ahí sí, como vos lo dijiste, y bueno, hemos sido partícipes de esos planes, de esas estrategias de planificación, de esos instrumentos de planificación. La verdad que lo que está ahí es poco lo que hay que agregarle. Actualizar alguna cosa, como todo el sector va caminando y el entorno va desarrollándose, pues hay ciertos matices que hay que actualizar. Pero en el fondo ya se sabe qué es lo que hay que hacer. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Bueno, hay un tema también, obviamente, sería muy simplista decirlo, es que ahí todo pasa por plata. Pero no, hemos tenido dinero en algunos momentos y tal vez no lo orientamos en la forma adecuada. Por ejemplo, bueno, ahora que han hablado del tema de industria, bueno, faltó tal vez un sistema de crédito exitoso, ¿verdad? Que haya dicho, bueno, sí, nosotros logramos fomentar X cantidad o ayudar a cierta cantidad de industrias. Eh, eh, También el tema entonces financiero hay que ver. Pero en estos planes de política forestal, incluso, bueno, mi última actividad antes de pensionarme fue arreglar la matriz de planificación. ¿Por qué? Porque la matriz de planificación, y lo había hecho la Contraloría, no tenía muy claramente quién era el responsable. Los responsables eran FONAFIFO, SINAC, la ONF, la CCF y todo un montón. No, pero bueno, ¿quién era el responsable de la competitividad del sector o de la capacitación? Había que, y en qué tema. Entonces había que poner el actor específico, punto. No como Fuentevejuna, ¿verdad? O sea, entonces ahí había que ser específico. Y sí se logró, te digo, bueno, no sé, pero sí se logró incorporar algunas de esas actividades, como ya se había identificado quién era el actor específico, se tuvo el mandato por parte de la Contraloría de incluir, de que ese actor específico que tenía esa responsabilidad lo incluyera en su plan anual operativo. ¿Ok? Entonces ya para evaluar el plan no había que contratar un consultor y que nos evaluara el plan por sí, no, ahora cada institución, especialmente las 3 instituciones que tienen la responsabilidad del sector forestal, que son, según la ley, SINAC, FONAFIFO y ONF, son los responsables. Entonces, ok, que apareciera en sus planes operativos, sus informes, rescatar y jalaran esas actividades que eran responsabilidad y que dieran cuentas. Pero además de eso, aquí ya donde se torció el rabo, ¿verdad? De la chancha, ponerle la plata. Si era una acción del plan operativo, tiene que ir acompañado de una inversión institucional, ¿verdad? Porque si no, se vuelve como siempre, un saludo a la bandera. Entonces, ahí creo que tenemos el entramado, la metodología, sabemos cómo hacerlo, pero no logramos instrumentalizarlo, no logramos sumarle esa voluntad política decidida. Y bueno, y con la crisis que está pasando actualmente el país, bueno, no es tan diferente como la de 1980, ¿verdad? Pero bueno, en crisis estamos actualmente, como que los recursos se ven cada vez más largos, ¿verdad? Pero es que tiene que haber una activación del sector forestal en todos sus esquemas.
yo lo veo que hay que hacerse a veces un poco sí ya del discurso político y realmente, aunque sea poco, aunque ya no tengamos 80 actividades, pero bueno, tengamos 10, pero hagámosla y pongámosle plata. Porque si vamos a esperar que la plata venga de afuera y sigamos sentados esperando, no. Tiene que haber, meterse la mano en la bolsa, institucionalmente hablando, y poner y financiar las cosas, si es que son prioridad, porque si no son, van quedando para atrás, ¿verdad? Muy de acuerdo, sí. Habrá que contar con voluntad política, priorizar, pero sobre todo hacer, aunque sea poco, pero hacer lo que sea urgente y necesario. Gilbert, muchas gracias de nuevo. Sadi Quesada también te da un agradecimiento por tan Bastante. excelente disertación de Fundebúfalo. Costa Rica se lo agradece, dice, y nosotros también. Pues ya el tiempo nos ha ganado, creo que nos pasamos unos minutitos, pero valía la pena poder abarcar todas estas consultas. Me parece que nos queda un gran material también para quienes puedan escucharlo posteriormente. Y de nuevo, entonces, Gilbert, eh, agradecerte, desearte lo mejor y que ojalá estos espacios los podamos repetir. Todavía nos quedan más ideas, siempre hay mucho que conversar sobre el sector. Así que muchas gracias Okay. y sí, adelante. No, no, agradecerle nuevamente a la ONF por el espacio, agradecer a los colegas que la atención, de escuchar este tema que es tema histórico es muy importante, no olvidarse de dónde vienen las cosas, porque tenemos que caminar hacia adelante. Y bueno, sí, pues ojalá que se nos dé la oportunidad de seguir conversando, no sé, sobre retos del sector y cómo lo vemos en el futuro. Y entonces, sí, igualmente y finalmente, muchas gracias a todos y todas. Excelente, así esperamos hacerlo. A quienes nos acompañaron también agradecerles e invitarlos a la siguiente charla que por nuestras redes sociales y los medios de comunicación que conocen los estaremos convocando y cerramos de momento por acá. Muy buenas tardes, pasen muy bien. Hasta luego.